La ceremonia se detuvo cuando el planeta respondió. Un instante antes, el Salón de la Concordia rebosaba de luz, de música, de la refinada confianza de una civilización que creía que la historia ya había elegido a sus vencedores. Bajo la cúpula de cristal, diplomáticos de una docena de especies se erguían bajo estandartes tejidos con seda oceánica e hilo auroral, mientras la Tierra giraba lentamente sobre ellos en el mapa del techo, azul, obediente y suya. De repente, todas las luces de la sala se atenuaron. La música se detuvo en medio de una nota. Los traductores se quedaron sin voz. Incluso el aire parecía vacilar. La guardiana Serim Vale lo sintió antes de oírlo. Una vibración recorrió la piedra negra bajo sus pies, no violenta ni mecánica, sino profunda y antigua, como algo inmenso que se agitaba dormido bajo los cimientos del mundo. A su alrededor, los delegados alzaron la vista confundidos mientras el mapa del techo se desvanecía y era reemplazado por una sola línea de símbolos rojos que ninguno de ellos podía descifrar. Entonces, el lenguaje muerto de la humanidad comenzó a hablar. Llegó a través de cada altavoz, cada implante de comunicación, cada relé archivado que llevaba siglos sin funcionar. Llegó a través de las vitrinas de los museos, las torres meteorológicas, los satélites de carga y las bóvedas funerarias bajo montañas olvidadas. Una sola voz, fría por el paso del tiempo e imposible de predecir, resonó por todo el planeta. Señal de herencia confirmada. Herederos dentro del umbral de retorno. El despertar de la Tierra. Por un instante, nadie se movió. Las palabras en sí mismas significaban poco para la mayoría de los presentes. El efecto lo era todo. Los sellos de emergencia cayeron sobre las altas ventanas. Sistemas subterráneos que la coalición jamás había cartografiado comenzaron a activarse bajo la ciudad. En todo el mundo, las redes de transporte se paralizaron, las redes eléctricas se desviaron y antiguas coordenadas bloqueadas aparecieron en todas las pantallas militares, desde la órbita hasta la fosa oceánica. Alguien susurró que debía ser un sabotaje. Otro susurró una palabra mucho peor. Humano. A Serín se le heló la sangre. La humanidad era un fósil, una advertencia, una historia contada en los pasillos de las academias sobre una especie demasiado brillante para sobrevivir. Sus ruinas se habían convertido en cimientos. Sus mitos en lecciones para niños. Su extinción en ley. Y, sin embargo, el planeta no había anunciado a un intruso. Había anunciado a sus herederos. Un ayudante tembloroso corrió a su lado con una lupa táctica portátil en ambas manos temblorosas. Custodia, dijo, y por primera vez en 8 años ella oyó el miedo arrebatarle la disciplina a su voz. El anillo de defensa exterior nunca se activó. Tomó el objetivo y amplió la imagen. 3 marcadores brillantes flotaban sobre el Pacífico, ya dentro del perímetro, ya más allá de las baterías lunares, ya descendiendo por trayectorias controladas que ningún barco debería haber podido alcanzar sin activar un sinfín de alarmas. No se acercaban a la deriva. Llegaban con la seguridad de viajeros que regresan a un lugar conocido. No hubo declaración de guerra. Ni exigencia. Ni amenaza. Solo un segundo mensaje, más corto que el primero, aparecía escrito en letra antigua en todas las pantallas de la cámara. No toques las puertas enterradas. La sala estalló en revuelo, pero Serín apenas lo oyó. Sus ojos permanecieron fijos en los marcadores descendentes, en la calma imposible de su trayectoria, en la forma en que los sistemas ocultos de la Tierra se iluminaban uno a uno bajo los continentes como si respondiera a una llamada más antigua que cualquier gobierno existente. Si los humanos realmente habían regresado, entonces no lo habían hecho a ciegas. Y si ya conocían la existencia de las puertas enterradas, entonces alguien, ya fuera en el pasado o en el futuro, había previsto este día. Para cuando las primeras sirenas de emergencia comenzaron a sonar en Meridian Spire, Serín Vale ya sabía que las alarmas llegaban demasiado tarde. La capital había sido construida para proyectar permanencia. Sus torres se alzaban en cuidadosos arcos sobre los valles restaurados del centro de la Tierra, cada nivel portando las firmas de la alianza que había reconstruido el mundo tras la extinción de la era antigua. Los jardines acuáticos hidroaños se enroscaban alrededor de pilares de tránsito de cristal. La celosía de colmenas chísticas ascendía por los distritos industriales inferiores con una precisión zumbante y ordenada. Velos atmosféricos luceros brillaban sobre las terrazas superiores, transformando la luz del sol en colores vivos. Cada línea de la ciudad proclamaba lo mismo: la Tierra había sido sanada, disciplinada, civilizada.
Cualquiera que fuera la brutal especie que la había envenenado hasta la ruina había desaparecido, y manos más sabias habían heredado el mundo azul. Esa certeza comenzó a desvanecerse en el momento en que los sistemas ocultos despertaron. Los informes inundaron la sala de mando de Serín tan rápido que las paredes tácticas no pudieron organizarlos. Bóvedas selladas bajo antiguas cadenas montañosas se habían abierto sin autorización. Subredes inactivas bajo los principales centros de población extraían energía de bancos de fusión modernos y la dirigían bajo tierra. Balizas de navegación ocultas bajo antiguas costas habían comenzado a transmitir impulsos cortos hacia el espacio profundo utilizando frecuencias cuya existencia nadie conocía. Lo más inquietante de todo era que el propio planeta parecía elegir qué despertar. No todo lo antiguo regresaba. Solo ciertos nodos. Solo ciertas rutas. Solo ciertos sistemas con una terrible característica común, todos ellos habían sido construidos por la humanidad antes de su supuesta extinción. Bloqueen todos los sectores de excavación. Ordenó Serín, pasando de una pantalla a otra con una velocidad controlada que disimulaba la creciente presión en su pecho. Sellen todos los yacimientos arqueológicos clasificados del planeta. Bloqueen el acceso a los archivos. Quiero protocolos de aislamiento total en todas las cámaras previas al colapso que estén bajo el control de la coalición. La sala obedeció al instante, pero el silencio que siguió fue extraño. Su jefe de operaciones, un hidrófan de caparazón ancho llamado Rel, no respondió con su habitual eficiencia concisa. Se quedó mirando los flujos de datos que se deslizaban por la pared central como si el lenguaje mismo hubiera dejado de tener sentido. Conserje, dijo con cuidado, los sistemas están rechazando nuestros bloqueos. Serín se giró. Rechazando. No están dañados. No han sido anulados desde fuera. Es como si nuestros permisos nunca hubieran sido válidos desde el principio. La sentencia impactó más que cualquier alarma. Detrás de ella, la pared se transformó en un mapa planetario. Puntos rojos brillaban sobre la superficie terrestre formando patrones deliberados, ni aleatorios, ni tácticos, ni siquiera defensivos. Formaban corredores. Senderos. Rutas de acceso desde la órbita hasta coordenadas enterradas bajo ciudades, océanos, desiertos y cordilleras. Serín reconoció un punto de inmediato. Se encontraba justo debajo de la aguja meridiana. Al darse cuenta de ello, sintió un vacío en el estómago por un instante. La capital no solo se había construido sobre terrenos antiguos, sino sobre algo importante. Fuera de la cámara de cristal, la ciudad estaba cambiando. El tráfico civil se había detenido en filas ordenadas a lo largo de los carriles elevados. Las redes de información pública intentaban, sin éxito, calmar a la población, mientras que transmisiones de aficionados difunden las primeras imágenes de grietas luminosas que se abrían en la piedra antigua bajo plazas y archivos. Bajo el pánico se escondía algo peor que el miedo, la confusión. La gente siempre había creído que la tierra pertenecía a quienes la restauraban, a quienes sembraban vida donde antes había veneno, a quienes resisten generación tras generación hasta que las ruinas se convertían en hogares. Esa creencia había mantenido unidos a los imperios. Había legitimado la ley. Había moldeado la memoria. Ahora el planeta había usado una palabra que amenazaba con destruirlo todo. Herederos. Serín se encerró en la cámara del archivo interior y solicitó los registros más antiguos que aún se conservaban desde el primer asentamiento. La mayoría eran copias de copias, incompletas y manipuladas políticamente a lo largo de los siglos, pero ella no necesitaba poesía. Necesitaba pruebas. Pruebas de que la humanidad había muerto, o abandonado la Tierra, o renunciado a cualquier derecho que el planeta pudiera haber ostentado en su nombre. Pruebas de que lo que descendía de la órbita no tenía ningún derecho más fuerte que la fuerza. En cambio, los registros le proporcionaron lagunas. Había manifiestos de evacuación con totales de flota faltantes. Reclutas coloniales que terminaban a mitad de secuencia. Registros de lanzamientos de largo alcance implican que muchos más barcos abandonaron el sistema de lo que admitían las historias públicas. Más de una vez encontró la misma anotación adjunta a fragmentos restringidos de la época de la partida, preservación de la continuidad bajo la autoridad de Omebound. La frase no significaba nada para ella. Solo eso ya la hacía peligrosa. Ella siguió cavando. En los debates más antiguos sobre la ocupación, antes de que la alianza se convirtiera en una civilización permanente,
varios consejos jurídicos primigenios plantearon la posibilidad de que la Tierra no hubiera sido abandonada realmente. Estas preocupaciones fueron desestimadas por impracticables y posteriormente eliminadas en ediciones didácticas posteriores. Un mundo no podía permanecer ligado a un propietario para siempre. Una civilización extinta no podía mantener una reclamación legal mediante el silencio. Ese era el consenso. Eso se había convertido en doctrina. Sin embargo, en aquellos primeros años, alguien se mostró lo suficientemente en desacuerdo como para señalar ciertos lugares habitados por humanos como intocables a la espera de que se resolvieran ciertas contingencias relacionadas con el regreso. Pendiente de devolución. Serín se echó hacia atrás muy lentamente, apartándose de la mesa de archivo. Alguien lo sabía. No se sospechaba. No se teorizaba. Se sabía lo suficiente como para redactar políticas al respecto, y luego enterrarlas tan profundamente que prácticamente desaparecieron bajo el peso de la certeza posterior. Reabrió la cadena de fuentes y encontró los registros de firmantes corruptos en todos los archivos excepto en uno, e incluso allí solo sobrevivió un fragmento, una recomendación adjunta a los límites de excavación profunda bajo las zonas de restauración continental. No altere la arquitectura de tránsito subterránea. Si se reactivan las condiciones de la señal, el control del planeta podría restablecerse según lo previsto. Serín se quedó mirando la frase hasta que los símbolos se volvieron borrosos. La puerta de la cámara sonó. La voz de él se escuchó, con una calma forzada y por lo tanto, aún más urgente. Custodio, debe presentarse ante el mando. Las naves han enviado una transmisión formal. Cerró el archivo con llave y regresó a la planta táctica. Nadie habló cuando entró. En la pared principal colgaba una sola imagen capturada desde la órbita, una de las naves que se aproximaban, suspendida sobre la plataforma de nubes del Pacífico, negra contra azul, tan vasta que proyectaba su propia geometría sobre los sistemas meteorológicos inferiores. No se erizaba como un buque de guerra. No se comportaba como un conquistador. Se mantenía firme con algo más inquietante que la agresión. Reconocimiento. Tócala, dijo Serín. La habitación se oscureció. Una mujer apareció en la pared, humana e inconfundiblemente humana, aunque nada en los registros anatómicos conservados había preparado a Serín para la fuerza de su presencia. Parecía mayor que los oficiales que la rodeaban y más fuerte que cualquiera de ellos. No en el sentido tosco de la musculatura desarrollada o el refuerzo de una armadura, sino en el sentido de la fuerza de las cosas forjadas, comprimidas, probadas, acabadas. Su rostro reflejaba la serenidad de quien había esperado mucho tiempo sin dudar ni un instante del resultado. Cuando por fin se oyó su voz, era lo suficientemente tranquila como para hacer que toda la sala se inclinara hacia adelante. Aquí el mariscal Ilya Soren de la línea de retorno. Reconocemos la presencia actual de habitantes y observamos una restauración funcional que supera los umbrales de supervivencia aceptables. El acceso a la fase ha comenzado. No se deben obstruir los corredores subterráneos. A continuación se aplicarán los protocolos de transferencia de autoridad planetaria. Sin amenazas. Sin negociación. Solo certeza. El mensaje debería haber terminado ahí. En cambio, la imagen parpadeó, como si otra fuente se hubiera filtrado a la transmisión desde un lugar mucho más antiguo. El operador humano se convirtió en estática durante medio segundo, y entre el ruido llegó una segunda voz, más débil, archivada, tan antigua que parecía haber viajado a través del polvo y las tumbas para llegar hasta allí. Si oyes esto, es que hemos vuelto mal a propósito. Entonces la pantalla se puso negra. La reunión se programó sobre el Pacífico porque ninguna de las partes confiaba en el cielo sobre la Tierra. Serín fue la primera en darse cuenta. No de las coordenadas, ni del lenguaje formal, ni siquiera del hecho de que la transmisión humana hubiera llegado con su propia geometría de acoplamiento encriptada ya integrada en los canales de respuesta de la coalición. Percibió la ausencia de confianza. Los humanos que regresaban no descendían a Meridian Spire, no pondrían un pie en la capital de la Alianza, no se colocarían bajo estructuras erigidas por otras especies sobre huesos humanos. Y la Alianza, a pesar de su discurso público de protocolo y confianza, se negaba a recibirlos sobre una tierra que podría estar plagada de sistemas ocultos que nadie comprendía. Así que eligieron una plataforma neutral suspendida sobre aguas abiertas, a medio camino entre la plataforma continental restaurada y la flota que descendía. Neutral, pensó Serín, mientras la nave de escolta surcaba la luz entre las nubes en dirección a la estación de encuentro.
Neutral era solo otra palabra que las civilizaciones usaban cuando temían admitir que la Tierra misma se había politizado. La estación había sido construida para conferencias de tratados y arbitraje ceremonial, un anillo de aleación translúcida suspendido sobre el Pacífico en un silencio solemne. Había albergado ceses del fuego, ratificaciones comerciales, uniones fronterizas y votaciones de sucesión. Hoy se sentía menos como diplomacia y más como un estrado de testigos. La seguridad de la alianza había rastreado a cada corredor 3 veces. Inhibidores de señal pulsaban tras los muros. Tejedores de campo lucario habían envuelto la capa exterior en un velo activo para detectar interferencias basadas en el pensamiento. Nada de eso tranquilizaba a nadie. Las puertas enterradas bajo la tierra seguían pulsando. Los viejos corredores seguían despertando. Todos los oficiales del equipo de Seirin conocían la misma verdad ahora, aunque ninguno se atrevía a decirla en voz alta. Si los humanos ya podían alcanzar sistemas bajo el planeta, entonces esta estación flotando sobre el mar era un teatro. Aún así, el teatro importaba. Los imperios a menudo morían en el espacio entre lo que podían detener y lo que necesitaban fingir que todavía podían controlar. Seirin entró en la sala de conferencias con 6 delegados y 47 temerosos silenciosos. La sala era circular, abierta al mar tras una pared de armadura transparente. La lluvia caía en franjas plateadas sobre el horizonte, mientras el océano se extendía oscuro e infinito abajo. En el lado opuesto de la sala se encontraba la delegación humana. Solo eran 4. Esa cifra la inquietó más que una fila de honor militar. Una especie que esperara resistencia debería haber llegado con una fuerza visible, con guardias armados y una intimidación rígida. En cambio, los humanos llegaron como si asistieran a una firma que no tenían motivos para dudar que les sería favorable. El mariscal Ilia Soren se encontraba en el centro, con un uniforme oscuro y severo sin insignias que Seirin reconociera. A su lado había un hombre de edad difícil de determinar, que portaba una tableta de varillas de datos cristalinas en lugar de un arma. Al otro lado se encontraba una mujer de hombros estrechos, con mechones plateados en el cabello y la mirada de alguien que se fijaba en los detalles estructurales antes que en los rostros. El cuarto era más joven, casi sorprendentemente joven, pero la quietud de su expresión borraba cualquier atisbo de ternura. Ninguno llevaba armadura. Ninguno parecía estar a la defensiva. Su confianza llenaba la sala antes que sus cuerpos por completo. Seirin esperaba la presencia de depredadores. Lo que vio fue peor. Ella vio personas que ya no necesitaban demostrar su dominio. Custodio Vale, dijo Soren, dando un paso al frente con mesurada elegancia. Gracias por aceptar el contacto acelerado. Las palabras fueron formales. El tono no era hostil. Eso hizo que Seirin fuera más cautelosa, no menos. Tomó asiento en la mesa semicircular sin ofrecer la mano. Usted eludió una red de defensa planetaria diseñada a lo largo de 7 generaciones, dijo. Activó sistemas ocultos bajo ciudades soberanas y exigió cronogramas de transferencia antes de discutir cualquier condición. Yo no lo describiría como contacto. No, respondió Soren. Lo describirías como una llegada. Un destello recorrió la delegación de la Alianza. No era indignación. Era reconocimiento. La mariscal humana no había corregido la acusación de Seirin. Simplemente había sustituido una palabra por otra, como si la distinción hubiera sido obvia desde el principio. Seirin amplió su mirada, observando al resto de la delegación. El hombre mayor con las varillas de datos tenía manos de conservador, no de soldado. Los ojos de la mujer de cabello plateado recorrieron la celosía de soporte de la cámara como si, inconscientemente, analizara la resistencia a la tensión y la composición de los materiales. Historiadores, pensó Seirin de repente. Ingenieros. Archivistas. Esa idea le produjo un escalofrío. Si la humanidad hubiera regresado solo para conquistar, ¿por qué traer a personas cuyos instintos eran la preservación y la reconstrucción? Usted dijo que se seguirán los protocolos de transferencia de autoridad planetaria, dijo Seirin. ¿En qué se basan? En ese momento, el hombre mayor colocó una de las varillas sobre la mesa. La estación se atenuó. Una proyección surgió entre ellos, no un mapa estelar, ni una pantalla de la flota, sino una sección transversal estratificada de la Tierra misma. Océanos, corteza, interfaces del manto, redes de tránsito enterradas, imposibles formaciones geométricas ocultas bajo los continentes, todo se desplegaba con tal detalle que Seirin contuvo la respiración.
La Alianza había cartografiado la Tierra exhaustivamente durante siglos. Esta exhibición hacía que todo pareciera infantil. Porque la Tierra no es solo un mundo habitable, dijo el anciano con voz suave, casi erudita. Es una estructura heredada. Biológica, histórica, ambiental y civilizacional. Vuestro pueblo ocupó la superficie. Nunca pusisteis las capas clave. Uno de los asesores legales de Serín se inclinó hacia adelante, visiblemente irritado. La ocupación durante más de 3000 años establece una continuidad soberana según todas las doctrinas interestelares reconocidas. La expresión de Soren no cambió. ¿Reconocido por quién? El Pacto Galáctico. El mismo pacto, dijo Soren en voz baja, que clasificó a la humanidad como extinta sin probar la pérdida de continuidad. El mismo pacto que autorizó la división de un mundo cuna aún señalizado porque el silencio era más conveniente que la incertidumbre. Las palabras resonaron con una precisión inquietante. Serín sintió un nudo en la garganta, no porque la acusación fuera injusta, sino porque tenía la forma de un argumento preparado mucho antes de que cualquiera de los presentes hubiera nacido. Nuestra especie restauró este planeta, dijo. Limpiamos océanos contaminados, reconstruimos capas de suelo, estabilizamos el colapso atmosférico, reforestamos bosques, revivimos zonas extintas y convertimos un mundo muerto en uno vivo. Sea lo que sea que la humanidad haya sido alguna vez, la Tierra sobrevivió porque otros decidieron mantenerla con vida. Por primera vez, algo en el rostro de Soren se suavizó. Sí, dijo ella. Lo hiciste. No había burla en ello. Ni sarcasmo. Solo reconocimiento. Eso inquietó a Ser casi tanto como el mapa planetario oculto. El hombre de cabello plateado tocó la proyección y las capas cambiaron. Registros centenarios de restauración aparecieron sobre antiguas plantillas ambientales. Corredores de reforestación. Correcciones de la química oceánica. Reintroducción de redes para polinizadores. Equilibrio hidrológico. Secuenciación de minerales del suelo. Los logros de la coalición, miles de ellos, obtenidos con esfuerzo y documentados con orgullo, se iluminaron en todo el mundo. Luego, apareció un segundo conjunto de líneas debajo de ellas. Más antiguo. Enterrado. Humano anterior al colapso. Cada esfuerzo importante de restablecimiento de alianzas estaba alineado con algo subyacente. No aproximadamente. No simbólicamente. Exactamente. Serín sintió que la habitación se enfriaba. Seguiste las indicaciones pasivas del motor del mundo, dijo la mujer. En parte, mediante señales ocultas. En parte, mediante bucles de retroalimentación ambiental. En parte, mediante ciencia archivada que creías haber redescubierto de forma independiente. Restauraste la Tierra de forma magnífica. Y, según nosotros, también la restauraste. Eso es imposible, susurró uno de los delegados. Es improbable, dijo finalmente el joven, hablando por primera vez. Lo imposible sería que lo hicieras por casualidad. Un silencio sepulcral inundó la sala. Serín volvió a mirar la proyección y lo comprendió, la alianza no solo había sanado la Tierra, sino que la había preparado para la batalla. Su mayor triunfo civilizatorio, el fundamento moral de su reivindicación, había sido moldeado por un designio al que jamás habían estado sometidos. Y si eso era cierto, entonces los humanos no habían regresado a casa simplemente porque echaban de menos el cielo. Habían venido porque el planeta finalmente estaba listo para abrirse. Serín alzó la mirada hacia el mariscal Soren. ¿Qué sucede si denegamos el acceso? Soren no respondió de inmediato. Miró más allá del cristal de la cámara hacia las bandas de tormenta que se desplazaban sobre el océano, como si escuchara un ritmo más antiguo que la política. Entonces dijo, la primera secuencia irreversible ya ha comenzado. El mapa enterrado se iluminó. Debajo de la aguja Meridien, algo enorme se movió. El primer temblor bajo la aguja Meridien no se sintió como un terremoto. Serín ya había vivido eventos tectónicos, desplazamientos de cuencas profundas, tensiones en las placas oceánicas y la violencia controlada de un mundo vivo, pero esto era diferente. Los terremotos eran caóticos. Se balanceaban, se rompían, se sacudían. Este movimiento era deliberado. Se propagaba hacia arriba a través del suelo de la estación con la fuerza controlada de una cerradura que gira en algún lugar inimaginablemente profundo,
una certeza mecánica que ascendía a través de capas de piedra, mar y acero hasta que todos en la cámara sintieron al mismo tiempo lo imposible: el planeta respondía a una orden. Entonces la proyección desapareció y todos los canales de emergencia de la estación se activaron simultáneamente. En todo el planeta, los corredores de acceso rojos se intensificaron. La información táctica sobre el Pacífico se convirtió en un frenesí de alertas. Bajo las principales ciudades de la Alianza, bajo los asentamientos de trincheras, las bóvedas de archivos y las torres atmosféricas, antiguas estructuras subterráneas cambiaban de orientación, abrían canales de tránsito sellados y redirigen la energía de la infraestructura moderna hacia redes enterradas más antiguas que cualquier estado de la coalición superviviente. Distritos enteros parpadeaban al extraerse la energía de debajo de ellos. Los sistemas de defensa costera perdieron la sincronización. Las redes de seguimiento orbital comenzaron a reportar sectores ciegos, no porque hubieran sido interferidas, sino porque algo bajo el planeta estaba alterando la arquitectura de autoridad de los sistemas conectados a ellas. El pulso de Serín latió con fuerza una vez, para luego adquirir un ritmo más frío. El pánico solo le haría perder tiempo. El pánico era para quienes aún creían que la situación podía comprenderse emocionalmente. Ella había superado esa etapa en el instante en que vio sus líneas de restauración perfectamente alineadas con diseños humanos enterrados. ¿Qué activaste?, preguntó. El mariscal Soren no se movió. No activar. Continuar. La palabra sonó como un insulto. Serín se dirigió al relé de mando de la estación y abrió una línea directa con Meridian Spire. Durante medio segundo, esperó interferencias. En cambio, la señal llegó nítida, casi demasiado nítida, como si lo que fuera que despertaba bajo la tierra ya no tuviera interés en esconderse. El rostro de él apareció en la pared, iluminado por el parpadeo de sistemas averiados y superposiciones aceleradas. Detrás de él, su sala de mando se había convertido en una tormenta de alertas rojas. Custodio, hemos perdido el control estable de los niveles de tránsito inferiores. Las capas enterradas bajo la capital se están abriendo unas a otras. Tenemos estructuras donde debería haber roca madre. Corredores enteros se están desplegando bajo los cimientos. Evacúan los anillos inferiores, dijo Serín de inmediato. Cierren el eje de la ciudad. Mantengan a los civiles por encima del nivel 12 y alejados de todos los sectores de piedra antigua. Rel dudó. Lo intentamos. La línea principal de la ciudad cambió de rumbo. Eso dejó a todos sin aliento. Desviado. Los ascensores, los pozos de carga, las escaleras de emergencia, las redes de señalización internas. Todo redirige el movimiento hacia zonas de dispersión predeterminadas. Es como si la ciudad se hubiera integrado en una lógica de tráfico más compleja que nunca habíamos visto. Serín cerró los ojos durante lo que duró un latido. Meridian Spire no se construyó simplemente sobre algo antiguo. Se integró a él. Se fusionó con su entorno. Durante décadas, el diseño de la capital había sido elogiado como la unión perfecta entre la ingeniería de alianzas y la geografía restaurada de la Tierra. Ahora, esa armonía parecía menos sabiduría y más camuflaje. La ciudad no había dominado el terreno bajo sus pies. Sin saberlo, se había sentado en surcos dejados por una inteligencia más antigua. Mantengan el orden, dijo. No se permite disparar armas contra los niveles subterráneos a menos que exista una amenaza directa para la vida civil. Quiero que cada cámara antigua quede registrada visualmente antes de que nadie toque nada. Rel asintió y cortó la transmisión. Serín se volvió hacia Soren. ¿Sabías que esto iba a pasar? Sí. Y entraste en órbita antes de hablar con nosotros porque sabías que no podíamos impedirlo. Sí. No había placer en la respuesta humana. Ni triunfo. Eso solo empeoraba las cosas. Serín podía comprender a los enemigos que disfrutaban del poder. Podía idear estrategias basadas en el orgullo, la crueldad y la conquista teatral. Pero los humanos permanecían inmersos en la catástrofe con la serenidad de ingenieros que llegan a un traspaso de control programado. Uno de los delegados de la Alianza, un representante lucario llamado Tellan, estalló de ira contenida. 3.000 millones de personas viven en este planeta. Las ciudades están conectadas a todos los sistemas que ustedes están alterando. ¿A esto le llaman continuidad? Finalmente, Soren lo miró directamente. Diseñamos nuestras capas subterráneas para preservar la vida durante los periodos de recuperación de tierras.
Si sus propias autoridades no les dijeron dónde no construir, ese fallo no se está produciendo hoy. La sentencia pendía en la cámara como una hoja. Serín sintió el impacto de inmediato. Si tus propias autoridades no te lo dijeron. Ahí estaba de nuevo, esa insinuación de que alguien, en algún lugar del pasado de la Alianza, había sabido más de lo que la historia admitía. Los primeros registros censurados. Las cláusulas de contingencia borradas. Las zonas de excavación intocables. Ya no era una sospecha. Era una forma. Una decisión oculta tomada generaciones atrás y enterrada tan profundamente que se convirtió en mito. Su terminal de muñeca vibró con una notificación de archivo prioritario. El rastreo de la fuente finalmente se había completado en el aviso de primer asentamiento que había consultado anteriormente. No aparecían los nombres completos, pero sí lo suficientes para identificar la designación de la Cámara y la Oficina de Gobierno, revisión de ocupación fundacional, sesión cerrada 9. Sesión a puerta cerrada. Sellado al más alto nivel de autoridad de la alianza inicial. A Serín se le encogió el estómago. Mientras la estación a su alrededor temblaba con el despertar de sistemas ocultos, envió una orden silenciosa para extraer cada fragmento superviviente vinculado a esa sesión y enviarlo a su caché privado. Aún no sabía qué encontraría. Solo sabía que ya le había costado muy caro a su gente. El ingeniero humano volvió a tocar la mesa, y la pantalla de la estación pasó de mostrar las capas ocultas de la Tierra a la actividad en la superficie. Nuevos iconos surgieron por todo el planeta. Naves de aterrizaje humanas descendían no hacia capitales, ni hacia fortalezas militares, sino hacia nodos enterrados. Mesetas desérticas. Regiones de sumideros de bosques profundos. Líneas de bóvedas polares. Bocas de fosas oceánicas. Antiguas gargantas de transporte bajo arcos continentales en ruinas. En todas partes se repetía el mismo patrón. Los humanos no se expanden para dominar los centros de población. Se movían como cirujanos hacia puntos de presión que solo ellos comprenden. Están evitando nuestras ciudades, dijo Serín en voz baja. Por ahora, respondió Soren. Aquellas palabras helaron la sangre en la sala más que una amenaza abierta. Porque por ahora significaba que había un límite a partir del cual la restricción podría terminar. Las luces de la estación se atenuaron y luego se estabilizaron con la corriente de reserva. En algún lugar bajo el mar, uno de los corredores recién activados debió haber recibido otra sobrecarga de la red global. Afuera, las nubes se habían disipado lo suficiente como para revelar movimiento debajo, finas estelas plateadas que cruzaban la superficie del Pacífico en arcos perfectamente alineados. Naves de descenso humano. No rápido. No evasivas. Simplemente precisas. Llegó otra llamada del planeta, esta vez de un gobernador del grupo Chic en las colmenas continentales del sur. Serín la aceptó en la sesión de audio abierta antes de que nadie pudiera objetar. Las mandíbulas del gobernador chasquean con pánico. Custodio, la red de raíces bajo el meridiano de la colmena se ha abierto en un pozo vertical. Pensábamos que se trataba de un derrumbe geológico hasta que las paredes se desplegaron desde la piedra. Hay símbolos en la escritura humana a lo largo de todo el pozo. Nuestras castas inferiores de trabajadores dicen que el pozo es más antiguo que la colmena, pero alineado con sus columnas de carga con exactitud. Exactamente. Eso debería ser imposible. Antes de que Serín pudiera responder, otra transmisión la interrumpió desde un distrito oceánico. Las cúpulas de hábitat de los hidroanos se estaban atenuando a medida que la composición del agua de mar comenzaba a cambiar con una precisión antinatural alrededor de los sistemas de ventilación subterráneos. No era venenoso. No era hostil. Era humano. Como si antiguos controles ambientales estuvieran empujando secciones de la Tierra de regreso a condiciones de referencia archivadas. Siguieron más informes de torres atmosféricas donde reguladores de la atmósfera superior inactivos estaban reescribiendo los canales de viento sobre las zonas de vivienda de los lucarios. No lo suficiente como para matar, pero sí para recordar a todos el mismo hecho aterrador. El mundo estaba cambiando de bando. Un leve susurro escapó de uno de los delegados. Ni una palabra. Solo el ruido involuntario de alguien que observa cómo se resquebrajan en tiempo real los cimientos de la legitimidad. Serín también lo sintió. No era miedo exactamente. Algo más duro. Traición. No por parte de los humanos, eran demasiado honestos en su certeza para eso,
sino por las manos muertas dentro de su propia civilización. Alguien sabía que la tierra era condicional. Alguien sabía que la autoridad enterrada podía resurgir. Y en lugar de construir leyes basadas en esa verdad, la habían sellado y dejado que generaciones enteras creyeran que estaban en terreno incuestionable. Las puertas de la cámara se abrieron sin previo aviso. El personal de seguridad de la Alianza se movió, con las armas medio levantadas, pero se detuvo al ver la fuente de la interrupción, un oficial de sistemas de la estación, sin aliento y pálido, que sostenía un núcleo de archivo rígido con ambas manos como si fuera explosivo. Para el custodio, dijo. Recuperación prioritaria de la revisión de ocupación fundacional. Serín tomó el núcleo y lo insertó en su consola personal. El archivo que se abrió estaba dañado, fragmentado y tenía siglos de antigüedad, pero un pasaje sobrevivió con brutal claridad. La Tierra podría estabilizarse y ser habitada, pero no se puede garantizar la permanencia en ella. La arquitectura de señales previa al colapso sugiere una posible reversión soberana si se restablece la continuidad humana designada. La divulgación pública detendría el impulso de los asentamientos. Recomendación: reprimir hasta que el control sea irreversible. Serín lo leyó una vez. Pero otra vez. Suprimir hasta que el control sea irreversible. Un silencio intenso y penetrante se abrió en su pecho. La Alianza no había heredado la tierra con honestidad. Sus primeros gobernantes habían apostado a que, si ocultaban la verdad el tiempo suficiente, la posesión misma se convertiría en legitimidad. Habían construido la civilización partiendo de la premisa de que se podía escapar de la historia. La estación volvió a temblar, esta vez con más fuerza. En la pantalla principal, uno de los corredores rojos bajo la aguja meridiana brilló con una luz blanca. El sistema tradujo automáticamente los símbolos antiguos, que se convirtieron en una escritura sencilla de la coalición. Puerta principal desbloqueada. Autoridad del linaje reconocida. La delegación humana no pareció sorprendida. Serín no se dio cuenta de que estaba de pie hasta que su silla se deslizó hacia atrás detrás de ella. Linaje, dijo. Su voz se había vuelto muy silenciosa. ¿Has traído a alguien? Soren la miró a los ojos. Sí, dijo. Hemos traído la llave. Las palabras calaron más hondo que cualquier amenaza. Nosotros trajimos la llave. Durante unos segundos de estupefacción, nadie en la cámara pareció saber qué forma tomaría la siguiente respiración. La estación zumbaba a su alrededor con la energía de reserva. La lluvia recorría el escudo exterior en lentas vetas plateadas. Bajo el océano, bajo los continentes, bajo cada orgullosa ciudad aliada que se había creído construida sobre la recuperación y la ley, sistemas ancestrales despertaban a un linaje que nadie esperaba volver a ver. Serín Vale permaneció de pie, con una mano ligeramente apoyada en la mesa, no porque necesitara apoyo, sino porque necesitaba algo sólido mientras el significado del momento se ordenaba en su interior. Ustedes orquestaron todo esto, dijo Teyan con voz ronca, volviéndose hacia la delegación humana. No la llegada. No los protocolos de transferencia. Todo. Los siglos. La espera. Las condiciones. Esto fue planeado. El mariscal Ilya Soren no lo negó. Planeado es una palabra demasiado pequeña. El joven humano, aquel que apenas había hablado desde que comenzó la reunión, dio un paso al frente por fin. Hasta ese momento, se había comportado con un silencio casi ceremonial, como alguien presente en un acto que no había elegido, pero que comprendía demasiado como para resistirse. No estaba armado a la vista. No parecía especialmente imponente al lado de Soren. Sin embargo, al acercarse a la mesa, las pantallas de la sala parpadearon en respuesta. Los sistemas de la estación no estaban bajo su control, pero reconocieron como cerraduras ocultas reconocen una secuencia correcta. Serín lo entendió entonces. No se trata simplemente de ascendencia. No es descendencia simbólica. Esta había sido moldeada para la interfaz. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. La mirada del joven se posó en ella. Sus ojos eran oscuros, pero no vacíos. Ella vio en ellos una presión antigua, la tensión de cargar con expectativas a través de generaciones que no habían nacido en la Tierra y, sin embargo, habían sido hechas para orbitar en la memoria. Jonah Arden, dijo. Línea de continuidad 7. Portador de reconocimiento de puerta. El título la heló más que el nombre.
Soren inclinó ligeramente la cabeza, y el archivista humano de mayor edad colocó una segunda varilla de cristal sobre la mesa. Mereces saber la verdad antes de que comience la siguiente etapa, dijo el alguacil. No porque cambie el resultado, sino porque, llegado a este punto, la ignorancia es crueldad. La proyección volvió a aparecer, pero esta vez no era la Tierra. Era la Tierra antigua. No era el mundo restaurado que Serín conocía. No era la ruina envenenada que se enseñaba en las historias de la coalición. Esta era la era terminal entre ellos, un mundo bajo una presión insoportable, con océanos inestables, gobiernos fracturados y rutas orbitales atestadas de flotas que partían. Ciudades ardían en algunas regiones y se preparaban en otras. Plataformas de lanzamiento profundas disparaban en ventanas cuidadosamente escalonadas, mientras enormes bóvedas subterráneas se sellaban bajo cordilleras y escudos continentales. Sobre la imagen, la escritura humana se traducía línea por línea. El éxodo no fue un abandono. El éxodo fue una partición. La voz del archivero seguía siendo suave, pero ahora Serín percibía el peso que se escondía tras ella. Sus crónicas describen a la humanidad como una especie al borde del colapso que huyó demasiado tarde y de forma demasiado caótica para salvarse. Ese relato fue útil para todos los que vinieron después. Pero también era incompleto. La imagen cambió. Las columnas de la flota no se dividieron al azar, sino según rutas codificadas. Diferentes clases de barcos. Diferentes paquetes de biosfera. Diferentes grupos de destinos. No nos dispersamos a ciegas, continuó. Nos separamos deliberadamente. Serín sintió una opresión en las costillas. Ya sabía que aquello sería grave. Aún no comprendía la profundidad del plan. Soren habló ahora, no como una comandante defendiendo una afirmación, sino como alguien que recita el hecho central de su civilización. Nuestros A. La Tierra no podía mantenerse por la fuerza indefinidamente. Segundo, cualquier especie que permaneciera inalterada moriría en algún lugar entre las estrellas. Tercero, el mundo que dejaron atrás contenía sistemas que ninguna humanidad futura podría heredar con seguridad a menos que primero hubiera aprendido a sobrevivir a lo que esos sistemas exigían. La proyección se fragmentó en docenas de rutas coloniales que se extendían por regiones hostiles del espacio profundo. Sistemas de alta radiación. Pozos gravitatorios abrasadores. Mundos helados con aire enrarecido. Planetas oceánicos con presiones que aplastarán cualquier forma de vida. Sistemas áridos repletos de atmósferas reactivas y ecosistemas depredadores. Cada ruta tenía una designación humana y un sombrío rango de supervivencia estadística. A Serín se le secó la boca. Ustedes mismos se enviaron allí a propósito, dijo ella. Enviamos a nuestros descendientes, respondió Jonás. Su voz era baja, pero no había dulzura en ella. Solo herencia. Una segunda capa de texto apareció sobre el mapa estelar, y Serín leyó lo suficiente antes de que la traducción se estabilizara para comprender su horror. Las distintas líneas coloniales no habían sido una dispersión de emergencia. Habían sido ensayos diferenciados. Ramas de adaptación a escala de civilización. La humanidad no solo había intentado sobrevivir al exilio. Había estructurado el exilio como una forja evolutiva. Los distintos entornos exigieron soluciones distintas, dijo el ingeniero de cabello plateado. Adaptación atmosférica. Reestructuración muscular. Resiliencia neuronal. Cambios metabólicos. Tolerancia a la radiación. Supervivencia a la presión. Elasticidad inmunológica. Integración cognitiva bajo estrés por aislamiento. Algunas ramas fallaron. Algunas se fragmentaron. Algunas se convirtieron en cosas que sus antepasados no habrían reconocido. Eso se tuvo en cuenta. Tras aquello, la emisora guardó un silencio inusual. Incluso los delegados de la alianza parecieron rechazar la frase. Eso quedó contemplado. Serín contempló las ramas estelares, cada una herida abierta a través del tiempo. Nos estás diciendo, dijo lentamente, que la humanidad diseñó a sus propios descendientes como un experimento. No, respondió Soren. Como arma. Nadie en la habitación habló. No porque no entendieran, sino porque entendieron demasiado rápido. La humanidad no abandonó la Tierra simplemente para sobrevivir a la extinción. La humanidad la evacuó como una especie envainar una espada antes de templarla. Llevaron a sus descendientes a un infierno tras otro,
no como un fracaso de la historia, sino como un proceso elegido. Cada adversidad registrada en esas ramas, cada adaptación que cubrió cuerpo y mente, cada colonia obligada a mutar en condiciones que ninguna civilización cuerda aceptaría, todo había sido al servicio de un futuro regreso. Serín volvió a mirar a Jonás y lo vio de otra manera. No era un heredero simbólico. No era un príncipe de la memoria. Era un producto final. Una convergencia viviente de linajes filtrados, seleccionados y preservados a lo largo de miles de años hasta que una fracción de la humanidad pudiera presentarse ante la Tierra no solo anhelando un hogar, sino preparada para desvelar el antiguo mundo que sus ancestros habían sepultado. El archivero atenuó el mapa estelar y sacó a la luz un último conjunto de testimonios recuperados de la época de la partida. No eran discursos. Eran juramentos. No nos vamos a desvanecer, no nos vamos a rendir, nos marchamos para que nuestros hijos puedan convertirse en lo que la Tierra algún día necesitará. Esas palabras resonaron en la sala como una mezcla de escritura sagrada y amenaza. Serín sintió que la antigua certeza de la alianza comenzaba a desvanecerse en ella. No es su deber. No su rabia. No su necesidad de proteger a su gente. Sino la reconfortante versión de la realidad en la que la historia simplemente había seguido adelante, dejando atrás a los humanos, y otros habían ocupado limpiamente el lugar vacío que habían dejado. No había ningún lugar vacío. Solo había habido un intervalo. Un intervalo que la humanidad había utilizado con una disciplina monstruosa. Entonces, la frase clave, dijo Serín, forzando las palabras a través de la presión en su garganta. Regresamos mal a propósito. Jonah la miró con un cansancio que parecía mayor que su edad. Porque nuestra versión anterior no habría sido suficiente. Por primera vez desde que comenzó la reunión, Serín sintió algo peligrosamente parecido a la lástima. No por sí misma, sino por los hijos de una especie tan obsesionada con el regreso que había convertido a generación tras generación en instrumentos de una promesa hecha antes de que nacieran. Pero la compasión no suavizó la realidad que tenía ante sí. 3.000 millones de ciudadanos de la Alianza aún vivían en la Tierra. Cualquiera que fuera la tragedia, la disciplina, el sacrificio o la brillantez civilizatoria que los había traído hasta aquí, habían llegado preparados para recuperar el mundo y desplazar a todos sus habitantes. ¿Y las puertas?, preguntó. ¿Qué es lo que abren exactamente? Nadie respondió de inmediato. Esa pausa la asustó más que la revelación del linaje. Finalmente, la ingeniera tocó un punto bajo la interfaz del manto terrestre. No es un arma en sentido estricto, dijo. No es solo transporte. No es solo un archivo. La arquitectura enterrada es compleja. Restauración biológica. Autoridad ecológica. Indexación de la memoria civilizacional. Infraestructura autónoma. Marcos urbanos adaptativos. Corrección atmosférica y oceánica a escala planetaria. Dudó un instante, y en esa vacilación Serín percibió algo inusual en la delegación humana. Reverencia. La capa más profunda es el motor del mundo. La frase resonó en la sala como un trueno. Tejan soltó una risa forzada, sin rastro de humor. Sigues nombrando las cosas como si los nombres las hicieran menos absurdas. No, dijo Soren. Los nombres hacen que sea más difícil descartarlos. La pantalla se acercó, descomponiendo la Tierra en capas transparentes hasta que la red oculta bajo la corteza brilló como un segundo sistema nervioso. Entonces, el nodo más profundo se iluminó bajo la aguja meridiana, bajo la piedra antigua, bajo el acero de la alianza, bajo cada cámara que alguna vez había pretendido gobernar el planeta. Su capital se encuentra sobre el candado central de la herencia, dijo el ingeniero. Los primeros colonos probablemente lo sabían. Sucesiones secretas confirman un conocimiento parcial. También hicieron un cálculo. Si admitían públicamente que la Tierra podría volver a su estado original con el regreso de los humanos, la legitimidad del asentamiento a largo plazo fracasaría antes de consolidarse. Así que enterraron la verdad y construyeron hacia arriba. La mandíbula de Serín se tensó hasta dolerle. Suprimir hasta que el control sea irreversible. Podía oír de nuevo aquella vieja frase, ahora como veneno en su propia estirpe política. Generaciones enteras habían jurado lealtad a una versión de la propiedad de la tierra moldeada por contingencias ocultas. La alianza no solo había heredado un planeta, había heredado una mentira convertida en ley. El suelo bajo sus pies tembló una vez, y luego otra vez, con más fuerza.
En la pared principal, un texto de emergencia aparecía en cascada con caracteres humanos antes de convertirse al formato estándar de la coalición. Puerta principal aceptada, continuidad validada, se ha iniciado el protocolo de conexión con el motor mundial. Nadie en la delegación de la alianza habló. Algunas verdades eran demasiado grandes para ser expresadas con emoción inmediata. Llegaron primero como un vacío. La expresión de Jonah cambió, no era de triunfo, ni siquiera de satisfacción, sino de tensión. Una tensión real. Apoyó una mano en la mesa mientras las luces de la estación parpadeaban con tanta intensidad que sumían la habitación en la penumbra de una tormenta. Debajo de ellas, a lo largo y ancho del planeta, algo ancestral y expectante lo había reconocido plenamente. Serín sintió las consecuencias antes de comprenderlas. La presión atmosférica cambió. El océano bajo la estación se onduló concéntricamente, no por el clima, sino por la liberación sincronizada de energía a través de canales submarinos. En el panel táctico, los corredores rojos de la Tierra se tornan dorados. El mundo ya no estaba simplemente despertando. Fue una elección. Soren miró hacia la brillante exhibición con la serenidad de quien ha esperado toda su vida a que una profecía se convierta en arquitectura. Luego volvió a mirar a Serín. Este es un punto que no admite negociación, dijo en voz baja. Y bajo la aguja meridiana, el motor del mundo comenzó a elevarse. El primer cambio visible en la Tierra no fue la destrucción. Eso fue lo que lo hizo insoportable. Desde la órbita, los canales de mando de la Alianza mostraban costas que se iluminaban con lentos pulsos geométricos, raíces montañosas que responden a señales ocultas y antiguos corredores atmosféricos que se abrían sobre los continentes con la elegancia de algo preparado desde hace mucho tiempo, en lugar de algo impuesto violentamente. El motor del mundo no arremetió como un arma disparada con ira. Se desplegó como una autoridad recuperada. Bajo la aguja meridiana, bajo el corazón administrativo de la Alianza, antiguas espinas de tránsito se expandieron a través de capas de piedra y aleación con tal precisión que sectores de apoyo enteros fueron desplazados sin colapsar. En las ciudades oceánicas, conjuntos de respiraderos sellados se reactivaron y comenzaron a corregir la química del agua hacia profundas líneas base de archivo. A través de la atmósfera superior, reguladores ocultos abrieron caminos a través del viento y la radiación que hicieron temblar y debilitar las redes de hábitat Lucari. En todas partes se repetía el mismo mensaje de diferentes formas: la Tierra no estaba atacando a sus ocupantes. La Tierra se estaba reorganizando en torno a alguien más. Serín regresó al planeta antes que los humanos. Rechazó la invitación de Soren para permanecer en la estación del Pacífico durante la estabilización, y la negativa misma se sintió como el último gesto intacto de soberanía que poseía. La nave de descenso atravesó la capa de nubes fragmentada hacia Meridian Spire mientras las transmisiones de emergencia se entremezclaban con las directivas de evacuación y el pánico público. Desde arriba, la ciudad parecía inalterada al principio, aún elegante, aún brillante, aún la radiante prueba de lo que la Alianza había construido a lo largo de los siglos. Entonces el ángulo cambió y la mentira se desvaneció. Líneas doradas ahora corrían bajo las calles en una simetría imposible, visibles a través de avenidas transparentes y niveles inferiores fracturados. Distritos de transporte enteros habían sido discretamente redirigidos en patrones concéntricos alrededor de la puerta enterrada. El movimiento de civiles, el flujo de carga, la asignación de refugios de emergencia, todo estaba siendo absorbido por una geometría más profunda. La capital no había caído. Había sido degradada. Cuando Serín regresó a su sala de mando, Rel seguía de pie junto a la mesa táctica central, sin dormir, bajo la intensa luz de las transmisiones de crisis superpuestas. Verlo le produjo una punzada de humanidad, no porque hubiera olvidado la magnitud de lo que estaba sucediendo, sino porque la lealtad cotidiana de personas cansadas que aún cumplían con su deber le pareció de repente más sagrada que todos los grandiosos planes planetarios que despertaban bajo sus pies. Hemos mantenido estables los distritos superiores, dijo, entregándome un diagrama de situación en vivo. Aún no ha habido incidentes con víctimas masivas. Eso es lo más extraño. Cada cambio en la infraestructura evita el colapso directo de la población en la medida de lo posible. Se trata de agrupar a la población, no de aplastarla. Serín analizó la transmisión. Tenía razón. El sistema que controlaba el mundo era implacable, pero no negligente. A los hábitats que perdían viabilidad se les daban breves periodos de escape antes de que los cambios atmosféricos se volvieran peligrosos.
Se abrieron pozos de tránsito subterráneos en zonas con las rutas de evacuación civil más despejadas. Incluso el cierre de las rutas orbitales se planificó para preservar los corredores de transporte que salían de las regiones pobladas. Los humanos no habían mentido en ese punto. No querían la aniquilación. Querían una sumisión tan completa que la resistencia pareciera indistinguible de la autodestrucción. Eso fue, de alguna manera, más difícil de combatir. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los sistemas de las grandes ciudades dejen de ser habitables según los estándares actuales de la Alianza?, preguntó. El rostro de él se tensó. Depende del perfil de la especie y la ubicación. Los distritos de la atmósfera superior de Lucario ya se están desestabilizando. Algunos sectores de aguas profundas de Hidrofan pueden aguantar otras 40 horas antes de que la deriva química se vuelva médicamente peligrosa. Las redes térmicas inferiores de Chitique están fallando en grupos porque el terreno bajo ellas se está volviendo antiguas distribuciones de carga. Meridian en sí puede funcionar quizás 3 días antes de que la puerta subterránea solicite demasiado ancho de banda de soporte. 3 días. No es un asedio. Es una cuenta regresiva. Serín volvió a observar el mapa planetario en su conjunto. Senderos dorados conectaban ahora todos los principales desembarcos humanos con nudos enterrados en las profundidades de la corteza. En cada punto donde las fuerzas de la Alianza habían intentado una resistencia organizada, surgía el mismo patrón. No era la derrota por bombardeo, sino por irrelevancia. Las líneas defensivas perdían eficacia cuando el terreno oculto bajo ellas reclasificaba el acceso. Los sistemas de fijación de misiles fallaban porque, de repente, se consideraban apéndices no autorizados en la antigua arquitectura planetaria. Las posiciones fortificadas se veían sorteadas por corredores de tránsito que solo los humanos podían interpretar. El campo de batalla estaba adquiriendo una conciencia propia para la que ninguna escuela de estrategia los había preparado. Era imposible superar tácticamente a un enemigo que había heredado la lógica del propio terreno. Y aún así, había quienes querían la guerra. Una solicitud de prioridad roja apareció en su consola, proveniente del general Datbar, comandante de los grupos de ataque de la coalición más intransigentes que aún permanecían en el escudo continental del norte. Aceptó la solicitud y su imagen se mostró nítida, cargada de furia. Aún tenemos una oportunidad, dijo antes de que ella pudiera hablar. Mis flotas pueden atacar 3 columnas de excavación humana y al menos un nodo de aterrizaje importante antes de que se complete su próxima transformación ambiental. Interrumpimos su ritmo ahora, ganamos tiempo. ¿Para qué?, preguntó Serín. Para obtener ventaja. Para conseguir condiciones. Para demostrar que la Tierra no les pertenece sin oposición. Ella lo miró fijamente. En otras circunstancias, tal vez habría admirado su terquedad. En ese momento, se sentía como una muestra de devoción a un funeral que ya había comenzado. Tus ataques serán una lucha contra un planeta cuya jurisdicción ha cambiado bajo tus pies. Entonces los obligamos a sangrar por ello. Ese era el viejo sueño del bando más débil: si no puedes ganar, haz que la victoria sea lo suficientemente costosa como para doblegar la voluntad del más fuerte. Funcionó en imperios impulsados por el apetito, la codicia y el miedo a una pérdida prolongada. Serín ya había visto lo suficiente como para comprender que la humanidad se movía por algo más frío y duradero. El costo ya estaba incorporado en ellos desde hacía miles de años. Antes de que pudiera responder, otra alerta interrumpió la comunicación. Varios convoys civiles procedentes de las centrales hidroeléctricas del sur se habían quedado atascados en corredores alternativos bajo las antiguas cordilleras costeras. Simultáneamente, una transmisión humana entró en todos los canales de mando, marcada como de máxima prioridad. El mariscal Soren apareció tras el muro táctico, no sobre un puente ni en un campo de batalla, sino dentro de una vasta cámara de aleación y piedra antiguas bajo tierra. Una luz dorada se movía tras ella como fuego lento a través de canales subterráneos. El cambio ambiental se acelerará, afirmó. Ahora les quedan menos de 50 horas estándar antes de que la compatibilidad de la superficie a gran escala supere la tolerancia civil actual en varios sectores importantes. Estamos abriendo rutas de reubicación y corredores de embarque protegidos. Úselos. El canal del general Datbar seguía activo. Su disgusto era evidente. Hablas como un salvador mientras desmantelar nuestro mundo. Soren dirigió su mirada hacia la transmisión. No, general. Hablo como la heredera de un mundo que a su gente se le advirtió que no confundieran con el suyo.
Serín sintió que las palabras resonaban en la habitación como un nuevo temblor. No porque fueran crueles, sino porque a menudo eran ciertas y dolían. Entonces Soren volvió a mirar a Serín, que estaba solo. Hay otro asunto. Uno de tus grupos de ataque se dirige hacia una abertura de acceso inferior bajo las fallas del sur. Si rompen el nodo que creen que están atacando, no detendrán la activación. Colapsaron una cámara de memoria. Él frunció el ceño. Una cámara de la memoria. La expresión de Soren se endureció por primera vez desde que Serian la conoció. El motor del mundo no es una mera infraestructura. Las capas inferiores de herencia contienen patrones de la biosfera preservados, matrices culturales y archivos de continuidad de la Tierra terminal. Algunos son redundantes. Otros no. Destruir la cámara equivocada ahora borrará permanentemente elementos del viejo mundo. La habitación quedó en silencio. Ahí estaba. El cuchillo moral. La Alianza había pasado siglos creyendo que defendía a la civilización de la extinción. Ahora, el único sabotaje significativo que le quedaba podría consistir en destruir el último registro intacto del planeta que decía amar. El general Dadbar no dudó. Así, al menos, les negaremos lo que buscaban. Serín se giró hacia él con tal brusquedad que el movimiento sobresaltó incluso a Rel. Y convertirnos en lo que sus antiguas historias nos acusaban de ser. Saqueadores de tumbas con banderas. El rostro de Paz Bar se ensombreció. Mejor eso que exiliados obedientes. Su canal se cortó antes de que ella pudiera responder. O él lo había cortado o los sistemas cambiantes lo habían hecho por él. Ya no importaba. La decisión ya estaba en sus manos. Serín abrió una línea privada con Soren. ¿Dónde está la cámara? Debajo de los jardines de Falla del Sur, dijo Soren. Debajo de la abertura que su general cree que es una garganta de tránsito. No es un núcleo de armamento. Es una de las bóvedas mnemotécnicas profundas. ¿Y si lo incumple? Soren respondió sin dramatismo, entonces, una parte de la vieja tierra muere para siempre. La sencillez de aquella frase transformó el ambiente en torno a Serín. Por primera vez desde que los sistemas enterrados despertaron, el conflicto ya no era una cuestión política abstracta, ni se limitaba a la ley, el hogar, la herencia o la supervivencia. Se había reducido a una única elección insoportable: preservar las últimas estructuras de memoria irreemplazables del planeta y contribuir al retorno de la humanidad, o destruirlas en nombre de una reivindicación que ya se desmoronaba ante la verdad. Rel vio la respuesta en su rostro antes de que ella hablara. «Vas a ir tras él», dijo. «Voy a bajar», respondió Serín. «Si los humanos tienen razón, entonces la cámara más profunda importa más que cualquier capital de la superficie. Si Tadbar llega primero, el orgullo se convertirá en vandalismo». Rel miró el mapa y luego volvió a mirarla. «¿Y si lo que hay dentro lo cambia todo?». Volvió a contemplar los senderos dorados que se extendían bajo la tierra, el mundo que se organizaba en torno a promesas hechas antes de que su especie pisara los cielos que lo rodeaban, los relojes de evacuación que marcaban la hora en rojo junto a los sectores civiles, la brutal gracia de un planeta que recuperaba el control de sus propias reglas. «Ya lo ha hecho», dijo ella. Luego ordenó un descenso al corazón enterrado de la tierra, donde la última mentira defendible sobre la propiedad estaba a punto de encontrarse con el recuerdo más antiguo del mundo. El paso a las capas más profundas comenzó bajo un jardín que nadie había cuestionado jamás. Desde la superficie, los jardines de la Falla Sur siempre habían parecido un monumento a la paciencia de la Alianza, terrazas de vidrio mineral y piedra enraizada que descendían en curvas perfectas a lo largo de una antigua cicatriz tectónica. Los niños los visitaban en excursiones escolares. Los diplomáticos caminaban allí bajo toldos de iluminación tenue mientras conversaban sobre siglos, rutas comerciales y el milagro de un mundo herido que había alcanzado la paz. Serín había estado allí 2 veces durante la temporada ceremonial y recordaba haber pensado que el lugar parecía más antiguo que su arquitectura, como si la montaña bajo las terrazas nunca hubiera aceptado del todo el jardín que crecía sobre su lomo. Ahora, mientras su lanzadera de descenso atravesaba la bruma de la evacuación y se posaba en una plataforma fracturada rodeada de luces de emergencia, finalmente comprendió por qué. El jardín nunca había sido lo importante. Había sido la tapa. La abertura de acceso humano se había abierto directamente a través de la terraza más antigua, partiendo la piedra ornamental con precisión quirúrgica y revelando un pozo de profundidad imposible revestido de una aleación oscura que parecía absorber la luz que se filtraba en él.
Marcas humanas palpitaban débilmente a lo largo de las paredes interiores, pero más antigua que la escritura era la sensación que el lugar le producía, la de estar de pie sobre algo que no solo había sobrevivido al paso del tiempo, sino que había permanecido paciente bajo ellas. Las fuerzas de la coalición aún controlaban el perímetro exterior, aunque la mitad de ellas ahora observaban el pozo con la inquietante frialdad de soldados que ya no sabían si estaban protegiendo contra una invasión o presenciando una resurrección. Serín no trajo un ejército. Trajo una pequeña unidad de seguridad, real, y tomó una decisión que aún no había admitido en voz alta. Porque una vez que entrara en la cámara profunda, dejaría de tratarse de estrategia. Se convertiría en una cuestión de juicio. La plataforma del ascensor descendió en un silencio casi absoluto, salvo por el tenue pulso de energía que se transmitía a través de muros más antiguos que cualquier institución a la que ella se hubiera entregado. Capa tras capa se deslizaba ante ella, anillos de refuerzo abandonados de las excavaciones del primer asentamiento, luego estratos más antiguos donde las herramientas de la alianza se habían detenido claramente generaciones atrás, y finalmente niveles a los que ningún instrumento de la coalición debería haber llegado jamás. Aquí la arquitectura se volvía inconfundiblemente humana, pero no como las ruinas conservadas en las reconstrucciones de los museos. No había decadencia. No había improvisación. No había desesperación. Las capas más profundas eran elegantes y con propósito, construidas por personas que sabían que desaparecerían cuando el sistema despertara de nuevo y, aún así, la diseñaron para que permaneciera bella. Eso dolió más de lo que Serín esperaba. Es más fácil resistirse a lo que parece grosero. Es más difícil odiar lo que parece devoto. La plataforma alcanzó el umbral de la cámara justo cuando las primeras detonaciones lejanas resonaron a través de la piedra inferior. Paz-bar. Serín salió del ascensor, que ya estaba en marcha. El pasillo se abría a una vasta bóveda circular cuya escala hacía imposible hablar. Conductos dorados recorrían las paredes como vetas de un amanecer capturado. En el centro de la cámara se alzaba un núcleo suspendido de cristal facetado y metal oscuro, que giraba lentamente dentro de anillos de luz superpuestos. Imágenes pulsaban en su interior con demasiada rapidez para ser completamente interpretadas: bosques, océanos, ciudades, migraciones animales, idiomas, rostros, sistemas meteorológicos, arquitectura, manos dibujando diseños, niños corriendo bajo la lluvia bajo cielos que nadie vivo había visto jamás. No eran grabaciones propiamente dichas. Más bien una continuidad almacenada, patrones completos de un mundo recordado con la suficiente profundidad como para ser reconstruido. Serín se detuvo sin querer. Así que esto es lo que enterraron, pensó. No es un tesoro. No es un imperio. Una promesa hecha realidad. La cámara no estaba vacía. Ingenieros humanos se movían por el anillo exterior en un silencio controlado, interactuando con consolas que emergen orgánicamente del suelo. Jon Arden permanecía cerca del núcleo central con una mano apoyada en una columna de luz, con el rostro demacrado por el esfuerzo de mantener la autenticación vital que requería el motor del mundo. Frente a él, la mariscal Soren se giró al entrar Serín, y por primera vez no se percibía en su expresión la formalidad del distanciamiento. Solo una alerta agudizada por la urgencia. «Viniste tú mismo», dijo Soren. «Vine porque uno de mis generales cree que aún puede herirte lo suficiente como para cambiar el resultado». «No puede», dijo Soren. Luego, tras una breve pausa, «pero sí puede destruir algo irreemplazable». Como si las palabras lo hubieran invocado, otra sacudida recorrió la cámara. Glifos de advertencia parpadea en rojo en el arco inferior occidental. Una unidad de ataque de la coalición había irrumpido en los túneles de acceso exteriores y estaba destruyendo las esclusas intermedias con potentes cargas explosivas, sin comprender, o sin importarle, que cada explosión se propagaba peligrosamente cerca de la bóveda mnemónica que se encontraba debajo. Rel maldijo entre dientes. Serín sintió que el viejo instinto resurgirá en ella de inmediato: apartar a los humanos, tomar la cámara, forzar un alto el fuego negociado mientras las unidades restantes de la alianza se reagrupan. Pero la idea se desvaneció casi tan rápido como surgió. Había llegado demasiado lejos en la verdad como para eso. Sabía lo que realmente significaba el ataque de Paz-bar. No era resistencia en ningún sentido militar significativo. Era el último berrinche de una visión del mundo que se derrumbaba bajo el peso de la historia. Sin embargo, la vieja pregunta seguía en pie, cruda y sin resolver. ¿Hogar por trabajo o por origen? Su pueblo había amado la tierra. Eso era real.
Habían sembrado en su suelo, construido bajo sus mares, criado a sus hijos bajo sus cielos. Su apego no era cínico en los corazones de los vivos, solo se vio comprometido por las decisiones de los muertos. La humanidad, en cambio, había sufrido, se había adaptado, se había dispersado por las estrellas y había regresado con una devoción tan profunda que había rediseñado la biología para satisfacerla. Un bando se había ganado la tierra mediante el cuidado. El otro nunca había dejado de pertenecer de maneras más profundas que la ley. La sala pareció contener la respiración mientras la contradicción se interponía entre ellos. Serín miró el núcleo de memoria giratorio y formuló la única pregunta que aún importaba: si te ayudo a proteger esta cámara, mi gente lo perderá todo. La respuesta de Soren fue inmediata: pierden la tierra. Eso no es lo mismo. No, dijo Soren en voz baja. No lo es. Su honestidad impactó más que cualquier consuelo. Rel se acercó a Serín y habló en voz baja: se avecinan más detonaciones. Si Tatbar rompe el anillo occidental, todo el escudo inferior podría desestabilizarse. Un técnico humano gritó desde la plataforma exterior: la bóveda mnemónica está interconectada. Cualquier ruptura importante aquí repercute en las bibliotecas de la biosfera y las matrices de continuidad. Podemos detener la transferencia o podemos detener la cámara, pero no ambas cosas. La mano de Jonas se apretó contra la columna de luz. Parecía semitransparente bajo el resplandor dorado, como si el planeta lo estuviera analizando hasta el nivel celular. Si la cámara se destruye, dijo con voz tensa, no solo nos niegan el acceso. Matan cualquier resto de la vieja tierra que haya sobrevivido lo suficiente como para regresar a casa. Ahí estaba de nuevo, esa insoportable limitación de opciones. Por un lado, la lealtad a su especie, a quienes abordaban los transportes de evacuación en el espacio, al dolor desgarrador de una civilización desplazada del mundo que durante siglos había creído suyo. Por otro lado, la última estructura de memoria intacta del planeta, y con ella la prueba de que la obra más noble de la Alianza se había construido sobre una verdad oculta. Proteger la cámara ahora significa contribuir a la recuperación de la humanidad. Permitir el paso a Paz-Bar significa preservar el orgullo a costa de convertirse en la destructora de lo que hacía de la Tierra algo más que un territorio. El corredor occidental estalló en un tiroteo antes de que ella pudiera responder. Las compuertas blindadas se abrieron hacia adentro con un crujido de metal desgarrado. Tropas de asalto de la coalición irrumpieron con armaduras chamuscadas por la entrada forzada y armas ya cargadas. A la cabeza venía el general Datbar, con las mandíbulas abiertas de furia, su corpulento cuerpo cargado con el terrible impulso de alguien que sabía que había trascendido el recuerdo. Vio a Serín de pie junto a los humanos y se detuvo solo el tiempo suficiente para que la incredulidad se reflejara en su rostro. Así que es cierto, dijo. Ustedes los eligieron. Serín dio un paso al frente instintivamente, colocándose entre la línea de ataque que avanzaba y la bóveda central. Elegí no convertir la tierra en cenizas porque éramos demasiado orgullosos para admitir la verdad. ¿La verdad? Paz-Bar soltó una carcajada estridente, como metal roto. La verdad es que estas cosas descienden de la oscuridad, se apodera de nuestro mundo con poesía ancestral y esperan gratitud mientras nuestro pueblo es arrastrado hacia las estrellas. Nuestra gente ya está en las estrellas, espetó Serín. Y están vivos. Porque ofrecieron rutas en lugar de exterminarlos. El exilio con buenos modales sigue siendo exilio. Alzó su arma hacia la bóveda. En ese instante, toda ambigüedad que quedaba en Serín se desvaneció. No porque estuviera completamente equivocado. En cierto sentido moral, no lo estaba. La derrota no se volvía noble porque el vencedor fuera paciente. Pero Tatbar había trascendido la defensa y caído en la profanación. Ya no quería salvar un hogar. Quería negarlo. Serín se movió antes de sentir que ella misma elegía. Su arma de mano se descargó, se bloqueó y disparó en una secuencia controlada, no contra el cuerpo de Tatbar, sino contra el mecanismo que sostenía. La explosión destrozó la jaula del emisor y lanzó una lluvia de fragmentos fundidos sobre la piedra. La cámara estalló y se puso en marcha. Las tropas de la Alianza gritaron conmocionadas. La seguridad humana salió del anillo exterior. Rel embistió al atacante más cercano con una carga de hombro que los hizo deslizarse a ambos por el suelo. Paz-Bar miró a Serín con una expresión más cruda que la rabia. Traición. No, dijo ella, sosteniendo su mirada mientras el tiroteo crepitaba a su alrededor. Liderazgo.
La batalla fue breve porque no podía prolongarse. Cada disparo fallido amenazaba la cámara. Cada impacto hacía que los conductos dorados brillaban y las imágenes del núcleo tartamudean. Las fuerzas humanas luchaban con disciplina y contención, inhabilitando cuando era posible, pero el espacio reducido y la inestabilidad de la bóveda convertían incluso la contención en brutalidad. Serín vio a un soldado de la coalición blandir un cortador de brechas contra una columna de memoria y lo abatió ella misma antes de que la hoja pudiera tocar la luz. Sintió un desgarro en su interior al hacerlo, no porque dudara de la necesidad, sino porque la necesidad se había convertido en el juez final de las lealtades que antes creía indivisibles. En el centro de todo, Jonah permanecía en la interfaz, temblando ahora de dolor visible mientras el motor del mundo avanzaba hacia el reconocimiento total. Soren luchaba al borde del anillo con una calma casi sobrecogedora, interceptando las amenazas antes de que alcanzaran el núcleo, pero sin apartar jamás su atención de la secuencia de activación. No parecía triunfante. Parecía agobiada. Eso, más que nada, convenció a Serín de que los humanos no habían regresado como asaltantes. Habían regresado como ejecutores de una promesa demasiado antigua para ser borrada. Cuando cayó el último percutor y la cámara finalmente se calmó, Tadbar estaba de rodillas entre fragmentos de armas destrozadas y una luz ámbar dispersa, respirando con dificultad, mirando a Serín como si ya no reconociera su especie. Sobre ellos, toda la bóveda se iluminó. El núcleo giró una vez, lentamente, y una nueva voz, ni humana, ni mecánica, sino algo que combinaba ambas, llenó la cámara. Continuidad preservada. Herencia asegurada. La tierra recuerda. Serín alzó la vista hacia la luz naciente y comprendió, con el dolor sobrio de las cosas irreversibles, que salvar la cámara también había puesto fin al último camino plausible de regreso. La tierra había elegido a sus herederos. La única pregunta que quedaba era qué consecuencias tendría esa decisión. Se desarrolló. Eso fue lo primero que Serín recordaría más tarde cuando le preguntaron cómo se veía la recuperación de la tierra desde dentro de la cámara donde la historia finalmente tomó partido. No hubo una descarga violenta, ni un estallido triunfal de maquinaria divina, ni un instante cinematográfico en el que el viejo mundo se alzara rugiendo para expulsar al nuevo. El motor del mundo se abrió como se abre un recuerdo sellado cuando la voz correcta finalmente pronuncia su nombre tras siglos de silencio. Capa a capa, anillo a anillo, el núcleo suspendido se iluminó hasta que la cámara a su alrededor pareció menos iluminada que redescubierta por una verdad que siempre había sido construida para contener. Las imágenes dentro del cristal giratorio se ralentizaron. Ahora Serín podía verlos con claridad. Un niño hundiendo sus manos embarradas en la tierra primaveral. Ballenas girando bajo un océano vivo más antiguo que cualquier ciudad de la Alianza. Insectos moviéndose a través del aire denso y caliente sobre praderas salvajes que ninguna terraza hidrosana había copiado a la perfección. Músicos humanos bajo una farola amarilla. Frentes de tormenta que se extendían sobre bosques tan densos y verdes que parecían míticos. Lobos corriendo por la nieve. Torres de archivo. Árboles del lenguaje. Rostros humanos de épocas tan distantes que deberían ser polvo, cada uno preservado no como retratos sino como patrones de continuidad, piezas de una civilización que se había negado a permitir que la extinción fuera la editora final de su identidad. El suelo de la bóveda tembló una vez más, y luego se estabilizó. A través de las paredes de la cámara, los conductos dorados cambiaron de tono, pasando de un brillo intenso a algo más tranquilo y profundo, casi como si el pulso se convirtiera en respiración. Las consolas alrededor del anillo exterior cobraron vida en plena traducción. Restauración de la línea base ecológica. Secuenciación de liberación de la biosfera. Autoridad de corrección hidrológica. Integridad de la red cultural confirmada. Archivos de memoria de semillas disponibles para reconstrucción distribuida. Serín se quedó mirando las líneas hasta que su significado terminó de calar en ella. La herencia era real. No era un símbolo. No era simplemente un instrumento legal. No era solo una llave de acceso planetaria envuelta en un teatro ancestral. La humanidad había enterrado un plano viviente de la Tierra y de sí misma, no para congelar el mundo en la nostalgia, sino para asegurar que, a su regreso, no reconstruirán su hogar solo a partir de la memoria. Lo reconstruyen a partir de la continuidad. Jonah Arden finalmente se desvinculó de la columna de interfaz. Dos técnicos humanos lo atraparon antes de que tocara el suelo, pero incluso mientras lo bajaban,
los caminos iluminados por oro bajo la cámara permanecieron estables. El planeta ya no necesitaba un reconocimiento constante. Lo había aceptado. En algún lugar de la profunda arquitectura de la Tierra, el linaje y la promesa habían completado un circuito más antiguo que los imperios. El mariscal Ilya Soren cruzó hasta el centro y apoyó una mano en el anillo inferior. Por primera vez desde que Serien la conoció, el control de la mujer se resquebrajó, no de forma visible, de una manera que los oficiales de menor rango pudieran notar, pero lo suficiente como para que la verdad saliera a la luz. No era victoria. Era un alivio. Un alivio tan profundo que rozaba el dolor. Lo conservamos, dijo Soren, y aunque sus palabras fueron susurradas, llenaron la sala más que cualquier discurso. Después de todo este tiempo, lo conservamos. Nadie respondió. No había respuesta que mereciera estar allí. Por encima de ellos, en toda la Tierra, los efectos de la activación total se extendían. Los flujos de comandos que florecían en la consola recuperada de Serien ya no mostraban simplemente corredores ocultos y sistemas redirigidos. Ahora mostraban la liberación. Bibliotecas ecológicas latentes se desbloqueaban en redes de restauración a través de cinturones forestales, sistemas fluviales y zonas marinas. Bóvedas de semillas que se creían vacías imprimían patrones genéticos perdidos en los lechos del suelo, en las profundidades. Las armonías cromáticas se suavizan hasta convertirse en ritmos de base largamente reprimidos. No se trataba de la destrucción de lo que la Alianza había construido, comprendió Serien con una punzada más aguda de lo que esperaba, sino de su subsunción en algo más antiguo, más amplio y cruelmente más completo. La humanidad no había regresado para colocar banderas sobre las ruinas. La humanidad había regresado para que la Tierra volviera a ser reconocible como lo era antes. Esa fue la parte que más dolió. Porque la Alianza también había amado el planeta, pero en fragmentos. En adaptaciones. En hábitats negociados y simetrías gestionadas. Fragmentos hermosos, sinceros y arduamente conseguidos. Los humanos habían regresado portando el diseño completo. Tatbar fue sacado de la cámara a la fuerza, aún respirando rabia en el silencio, demasiado orgulloso para suplicar, demasiado destrozado para negar lo sucedido. Serien lo vio marcharse y no sintió victoria. Solo agotamiento. Se había convertido en el último recipiente de una verdad que toda la Alianza tendría que afrontar, no habían sido derrotados únicamente por la superioridad de la fuerza. Rel se movió a su lado, magullado, quemado en el hombro, pero vivo. Así que eso es todo, dijo, con la voz ronca por el humo y la incredulidad. La Tierra es suya. Serien mantuvo la vista fija en el núcleo giratorio. La Tierra siempre les perteneció de una manera que nunca nos enseñaron a comprender. Rel no discutió. Horas después, el ascenso desde la cámara se sintió como regresar del interior de un veredicto. En la superficie, los jardines de fallas estaban llenos de movimiento. Las columnas de evacuación avanzaban bajo supervisión armada, pero sin fuego. Unidades de desembarco humano dirigían el flujo de civiles hacia los corredores de embarque con una precisión que podría haber parecido misericordiosa si la misericordia no doliera tanto al combinarse con el desplazamiento. A lo lejos, el cielo había comenzado a cambiar. No de forma drástica. No con un espectáculo apocalíptico. El aire en sí mismo simplemente se veía más limpio, las capas de nubes reequilibrando hacia los antiguos patrones de circulación preservados en la red heredada. Era tan sutil que solo alguien que hubiera dedicado toda una vida al estudio de la Tierra lo notaría. Serien se dio cuenta. Ella también notó otra cosa. Las naves humanas descendían ya no en formación de batalla, sino en oleadas de colonización, enormes transportes procedentes de sistemas distantes, que llevaban consigo a los primeros millones de repatriados que habían crecido bajo estrellas que sus ancestros jamás quisieron llamar hogar. Ella los veía a través de la bruma del cielo como luces que caían, una tras otra, serenas e inquebrantables. Sin himnos. Sin ceremonias militares. Simplemente, su llegada. Para ellos, se dio cuenta, aquello no era un desfile de la victoria. Fue el fin del exilio. Semanas después, cuando los últimos convoys de la Gran Alianza habían abandonado la órbita y las nuevas administraciones humanas de la Tierra habían tomado el control formal de los principales sectores continentales, marinos y atmosféricos, Serien se encontraba en una plataforma de observación sobre un valle en recuperación, otrora clasificado como territorio de patrimonio humano restringido.
Niños se movían abajo entre corredores de crecimiento recién restaurados, algunos humanos, otros no, porque, a pesar de todo, se mantenía una presencia de enlace limitada. El motor del mundo no había hecho imposible la coexistencia. Simplemente había puesto fin a la confusión sobre la autoridad. Soren se unió a ella allí sin escolta. Debajo de ellos, el viento soplaba entre árboles jóvenes cultivados a partir de material genético conservado que habían esperado 3000 años en silencio a que llegara esta luz. Mi gente llamará a este robo durante generaciones, dijo Serín. Soren no suavizó la verdad. Algunos deberían. Serín la miró. ¿Y la tuya? La mirada de Soren permaneció fija en el valle. Los nuestros lo llamarán regreso a casa. Algunos serán demasiado jóvenes para comprender el precio que pagaron. Eso, al menos, parecía sincero. Sobre el valle, seguían llegando nuevos barcos. En todo el mundo, antiguas estructuras de memoria se abrían paso entre sistemas vivos. Bosques que antaño habían sido reconstruidos gracias a la colaboración entre organizaciones se expanden mediante patrones terrestres recuperados, más antiguos, más extraños y más interconectados de lo que cualquier equipo de ecología moderna había imaginado. La humanidad no se limitaba a colonizar el planeta, se reunía con él. En su última transmisión al Consejo Galáctico, Serín utilizó un lenguaje sobrio. La humanidad ha regresado a la Tierra, no son un imperio en el sentido tradicional. No se expanden primero para justificar después. Se preparan. Se adaptan. Entierran promesas más profundamente que la extinción. Y luego regresan listos para cumplirlas, tómalo como una advertencia, una lección o una invitación. Pero no los vuelvas a confundir. Cuando lo envió, la tierra giró bajo sus pies, azul y viva, y dejó de pretender pertenecer a quienquiera que hubiera sido más fuerte en su silencio. Pertenecía a la especie que había atravesado milenios, se había reinventado en el fuego y aún se negaba a olvidar el camino de regreso a casa.